Bienvenidos, somos el grupo 3 de la sección A y vamos a hablar sobre el tema de la dislipidemia. Las lipoproteínas son grandes complejos macromoleculares integrados por lípidos y proteínas que transportan lípidos poco solubles. Estos predominantemente son triglicéridos, colesterol y vitaminas liposolubles, que se transportan por los líquidos corporales como el plasma, el líquido intersticial y la linfa a los tejidos. Las lipoproteínas también desempeñan una función esencial en la absorción del colesterol, ácidos grasos de cadena larga y vitaminas liposolubles de los alimentos. Las lipoproteínas plasmáticas se dividen en 5 clases principales con base a su densidad relativa, las cuales tenemos kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de densidad intermedia, lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad. Los lípidos son menos densos en el agua y por esta razón la densidad de una partícula de lipoproteína depende fundamentalmente de la cantidad de lípido por partícula. Los kilomicrones son partículas con mayor cantidad de lípidos y por ello son las lipoproteínas menos densas, mientras que las lipoproteínas de alta densidad o HDL tienen menor cantidad de lípido y por lo tanto son más densas. Las lipoproteínas que se combinan en las proteínas reciben el nombre de apolipoproteínas y son necesarias para el ensamblado, la estructura, la función y el metabolismo de las lipoproteínas. Estas activan enzimas importantes en el metabolismo de lipoproteínas y actúan como ligandos de receptores de superficie celular. Las principales apolipoproteínas son la ApoA1, 2, 4 y 5, la ApoB48 y 100, la ApoC1, 2 y 3 y la ApoE. Estas se sintetizan en el hígado, o en el intestino o en ambos. Una de las funciones indispensables de las lipoproteínas es el transporte eficiente de los lípidos alimentarios del intestino a los tejidos que necesitan ácidos grasos para energía o almacenar y metabolizar lípidos. Otra función indispensable es el transporte de los lípidos sintetizados por el hígado y llevados a la periferia. Las vías metabólicas de lipoproteínas se dividen en una vía exógena y una vía endógena. La vía exógena va a transportar lípidos de alimentos de la periferia al hígado y la vía endógena va a transportar los lípidos del hígado a la periferia. Los trastornos del metabolismo de lipoproteínas son conocidos en forma global como dislipidemias y se caracterizan clínicamente por mayores concentraciones plasmáticas de colesterol, triglicéridos o ambos, que se acompañan en grado variable de menor concentración de colesterol de HDL. Las dislipidemias constituyen alteraciones del transporte de lípidos ocasionadas por un aumento en la síntesis o un retardo de la degradación de las lipoproteínas plasmáticas, que son las transportadoras de colesterol y triglicéridos. Muchos pacientes con dislipidemia, aunque no todos, están expuestos a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y es la razón fundamental para plantear el diagnóstico, porque cualquier intervención podría disminuir dicho riesgo. Muchas proteínas influyen en el metabolismo de las lipoproteínas y pueden interactuar para producir dislipidemia en un paciente individual, pero hay un número escaso que regula el metabolismo de lipoproteínas, que incluyen el ensamblado y la secreción de VLDL por abundantes triglicéridos por parte del hígado, lipólisis de lipoproteínas con abundantes triglicéridos por intervención de LPL, captación de lipoproteínas que contienen ApoB mediada por receptores en el hígado.
metabolismo de colesterol celular dentro del hepatocito y el enterocito y transferencia de lípidos neutros e hidrólisis de fosfolípidos en el plasma. Dislipidemia causada por el exceso de secreción de VLDL por el hígado. La producción excesiva de VLDL por el hígado es una de las causas más frecuentes de dislipidemia. Las personas que muestran esta producción excesiva por lo común tienen un incremento de los triglicéridos en el ayuno y concentraciones bajas de colesterol HDL con incrementos variables del colesterol LDL, pero por lo común mayores niveles plasmáticos de ApoB. A menudo se detecta un conjunto de otros factores de riesgo metabólico vinculados con la producción excesiva de VLDL y que incluyen obesidad, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina e hipertensión, conocido como síndrome metabólico. Algunos de los factores principales que inducen la secreción de VLDL por el hígado comprenden obesidad, resistencia a la insulina, una dieta con abundantes carbohidratos, consumo de bebidas alcohólicas, estrógenos exógenos y predisposición genética. Causas de producción excesiva de VLDL. Estas se dividen en causas primarias y secundarias. Las causas primarias son causas genéticas. Entre estas tenemos la hiperlipidemia combinada familiar y la hipodistrofia. En las causas secundarias tenemos lo que es la dieta con abundantes carbohidratos, alcohol, obesidad y resistencia a la insulina, síndrome nefrótico y síndrome de Cushing. Causas primarias. Hiperlipidemia combinada familiar. Se caracteriza por aumentos de concentración plasmática de triglicéridos, VLDL y LDL y menores niveles plasmáticos de HDL. Esta aparece en casi 1 de cada 100 a 200 individuos y es causa importante de cardiopatía coronaria prematura. Dicho trastorno se manifiesta en la niñez, pero por lo regular se expresa plenamente en la vida adulta. Los grupos de la enfermedad se sitúan en familias y de manera típica los miembros afectados tienen uno de 3 fenotipos posibles. Número 1. Mayores concentraciones plasmáticas de LDL. Número 2. Mayores concentraciones plasmáticas de triglicéridos por incremento de VLDL. Y número 3. Mayores niveles plasmáticos de LDL y triglicéridos. No se conoce en detalle el origen molecular del problema y no se ha identificado un solo gen del cual sus mutaciones originarían la enfermedad. Lipodistrofia. Es un trastorno en donde la generación de tejido adiposo disminuye en términos generales o aminora en algunos depósitos de grasa. Las lipodistrofias suelen acompañarse de resistencia a la insulina y mayores concentraciones de VLDL y kilomicrones. Esto debido a la mayor síntesis de ácidos grasos y producción de VLDL, con una menor eliminación de partículas con abundantes triglicéridos. Este trastorno es en especial difícil de controlar. La lipodistrofia generalizada congénita es muy rara. Esta tiene una ausencia casi total de grasa subcutánea, acompañada de resistencia profunda a la insulina y deficiencia de leptina, también como acumulación de triglicéridos en múltiples tejidos. La lipodistrofia parcial es un poco más frecuente y es causada por mutaciones en diferentes genes, en particular de la lámina A. Esta suele caracterizarse por un incremento de la grasa en el tronco del cuerpo, acompañado de disminución o ausencia total de grasa subcutánea en las extremidades y los glúteos. Los pacientes por lo común tienen resistencia a la insulina, a menudo muy intensa, que se acompaña de diabetes tipo 2, hepatoesteatosis y dislipidemia caracterizada por un incremento de triglicéridos y colesterol. Los individuos con lipodistrofia parcial están expuestos a un riesgo sustancialmente mayor de vasculopatía aterosclerótica. Causas secundarias. Dietas con abundantes carbohidratos. El hígado convierte los carbohidratos de los alimentos en ácidos grasos.
Algunos de los ácidos grasos recién sintetizados son esterificados hasta formar triglicéridos y secretados en la forma de constituyentes de VLDL. El consumo excesivo de calorías en la forma de carbohidratos causa una mayor secreción de VLDL y triglicéridos por el hígado. Alcohol. El consumo constante de bebidas alcohólicas inhibe la oxidación de ácidos grasos libres en el hígado y así induce la síntesis de triglicéridos y la secreción de VLDL. El consumo constante de alcohol también incrementa las concentraciones plasmáticas de HDL. Obesidad y resistencia a la insulina. Estos factores suelen acompañarse de dislipidemia, que se caracteriza por mayores niveles plasmáticos de triglicéridos, menor cantidad de colesterol HDL, niveles variables de LDL y cantidades mayores de LDL densas pequeñas. El incremento de la masa adipocítica y la disminución acompañante de la sensibilidad a la insulina, que aparece junto con la obesidad, ejerce múltiples efectos en el metabolismo de lípidos, y uno de los principales es la producción excesiva de VLDL por el hígado. El tejido adiposo expandido y resistencia a la insulina hace llegar al hígado cantidades mayores de ácidos grasos libres, y en esa víscera son esterificados de nuevo en los hepatocitos para formar triglicéridos, que son transformados a VLDL y secretados a la circulación. Además, los niveles aumentados de insulina inducen una síntesis más intensa de ácidos grasos en el hígado. Los pacientes resistentes a la insulina, que evolucionan hasta llegar a diabetes mellitus tipo 2, muestran frecuentemente dislipidemia, incluso si la persona está bajo control glucémico relativamente satisfactorio. Además de la mayor producción de VLDL, la resistencia a la insulina también puede hacer que disminuya la actividad de lipoproteína lipasa. Síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es una causa clásica de producción excesiva de VLDL. Son pocos los conocimientos del mecanismo molecular de la producción excesiva de VLDL, pero se ha atribuido a los efectos de la hipoalbuminemia, que culmina en una mayor síntesis de proteína por el hígado. Síndrome de Cushing. El exceso de glucocorticoides endógenos o exógenos se acompaña de mayor síntesis y secreción de VLDL y de hipertrigliceridemia. Las personas con síndrome de Cushing a menudo tienen dislipidemia, que se caracteriza en particular por hipertrigliceridemia y disminución de HDL, aunque también se observan incrementos en las concentraciones plasmáticas de LDL. Dislipidemia causada por afectación de la lipólisis de lipoproteínas con abundantes triglicéridos. La disminución de la lipólisis en lipoproteínas ricas en triglicéridos también contribuye con frecuencia a la dislipidemia. La lipoproteína lipasa es la enzima fundamental encargada de hidrolizar los triglicéridos en kilomicrones y VLDL. Esta es sintetizada y secretada en el espacio extracelular desde los adipocitos, miocitos y miocardiocitos. Esta también es sintetizada dentro de los macrófagos. Las personas con disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa como consecuencia de algún trastorno genético primario o causado por este, muestran mayores concentraciones de triglicéridos en ayuno y bajos niveles de HDL, por lo común sin incrementos de LDL o ApoB. La resistencia a la insulina, además de causar producción excesiva de VLDL, también hace que disminuya la actividad de la lipoproteína lipasa y la lipólisis. Causas de la disminución de la lipólisis de triglicéridos. Entre las causas primarias tenemos síndrome de quilomicronemia familiar, deficiencia de ApoA5, deficiencia de GPI-HBP1 e hipertrigliceridemia familiar. Entre las causas secundarias tenemos obesidad y resistencia a la insulina.
Síndrome de quilomicronemia familiar. Como mencionamos anteriormente, se necesita la lipoproteína lipasa y un cofactor ApoC2 para la hidrólisis, y la deficiencia o la inactividad genética de cualquiera de las dos proteínas causan disminución de la lipólisis y ocasionan incrementos extraordinarios de kilomicrones plasmáticos. Los pacientes con este problema también tienen mayores niveles plasmáticos de VLDL, pero predomina la quilomicronemia. En dichos trastornos, llamados de manera colectiva síndromes de quilomicronemia familiar, las concentraciones de triglicéridos en ayuno casi invariablemente son mayor de 1000 miligramos por 100 mililitros. También hay incremento de las concentraciones del colesterol con el sujeto en ayuno, pero en menor grado. La deficiencia de la lipoproteína lipasa tiene un mecanismo de herencia autosómica recesiva y una frecuencia de casi un caso por millón de personas. La deficiencia de ApoC2 sigue también un mecanismo recesivo en su perfil hereditario y es menos frecuente que la deficiencia de lipoproteína lipasa. Deficiencia de ApoA5. Esta facilita el vehículo del VLDL y los kilomicrones con la lipoproteína lipasa e inducen su hidrólisis. Las personas que poseen mutaciones con pérdida de función de ambos alelos ApoA5 terminan por mostrar hiperquilomicronemia. Deficiencia de GP y HBP1. La homocigosidad respecto a mutaciones que interfieren en la síntesis o el plegamiento de esta originan una hipertrigliceridemia grave, al interferir en el transporte de la lipoproteína lipasa al endotelio vascular. No se ha definido la frecuencia de quilomicronemia por mutaciones en GHI-HBP1. Hipertrigliceridemia familiar. Se caracteriza por concentraciones altas de triglicéridos en ayuno sin ninguna causa secundaria neta, niveles de LDL dentro del promedio o un poco menores, niveles bajos de HDL y antecedentes familiares de hipertrigliceridemia. Las concentraciones plasmáticas de LDL suelen disminuir por la conversión deficiente y defectuosa de las partículas abundantes de triglicéridos. En esta no hay incremento de niveles de ApoB. En este cuadro patológico, por lo común, no se acompaña de un riesgo significativo mayor de enfermedad coronaria. Sin embargo, la hipertrigliceridemia se exacerba por factores ambientales, entidades médicas o fármacos. Los triglicéridos aumentan a un nivel en que sugiere el riesgo de pancreatitis aguda. En términos generales, las personas con este fenotipo muestran disminución de la lipólisis de triglicéridos, aunque también contribuye a la producción excesiva de VLDL por parte del hígado. No se ha identificado gen alguno cuyas mutaciones causen este trastorno, en tanto que se ha demostrado que combinaciones de varias genéticas originan este fenotipo. El fenotipo puede ser exacerbado por el mayor consumo de carbohidratos simples, obesidad, resistencia a la insulina, consumo de alcohol, administración de estrógenos y algunos fármacos. Obesidad y resistencia a la insulina. Además de la producción excesiva de VLDL por el hígado, ha habido informes de que la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 se vinculan con una disminución variable de la actividad de la lipoproteína lipasa. Ello pudiera provenir en parte de los efectos de la resistencia insulínica tisular en que se origina disminución de la transcripción de la lipoproteína lipasa en músculo estriado y adipocitos, así como una mayor producción de ApoC3, inhibidor de la lipoproteína lipasa en el hígado. Este último fenómeno suele contribuir a la dislipidemia observada en estos pacientes. Dislipidemia causada por menor captación de lipoproteínas que contienen ApoB por el hígado.
La menor captación de LDL y restos de lipoproteínas por parte del hígado es otra causa frecuente de dislipidemia. El receptor LDL es la estructura principal encargada de la captación de LDL y los restos de partículas por parte del hígado. La regulación sustractiva de la actividad de receptores de LDL o variaciones genéticas que aminoran la actividad de la vía del receptor mencionado originan incrementos de LDL. Un factor principal que disminuye la actividad del receptor de LDL es una dieta con abundantes grasas saturadas y grasas trans. Otros cuadros médicos que disminuyen la actividad del receptor LDL incluyen hipotiroidismo y deficiencia del estrógeno. Además, la variación genética y el número de genes influyen en la eliminación de LDL y las mutaciones de algunos de los genes en cuestión ocasionan diversos trastornos mendelianos particulares de incremento de LDL. Causas de la menor captación de lipoproteínas por el hígado. Entre las causas primarias tenemos hipercolesterolemia familiar, ApoB100 deficiencia familiar, hipercolesterolemia autosómica dominante causada por mutaciones en PCSK9, hipercolesterolemia recesiva autosómica y citoesterolemia. Entre las causas secundarias tenemos hipotiroidismo y nefropatía crónica. Hipercolesterolemia familiar, conocida también como hipercolesterolemia autosómica dominante de tipo 1. Es un trastorno codominante autosómico que se caracteriza por mayores concentraciones plasmáticas de LDL en ausencia de hipertrigliceridemia. Esta es causada por mutaciones de pérdidas de función en el gen que codifica el receptor de LDL. La disminución en la actividad del receptor mencionado en el hígado causa la lentificación de la eliminación de LDL de la circulación. El nivel plasmático de LDL aumenta a un grado tal que la rapidez y el índice de producción de tal lipoproteína iguala a la rapidez de eliminación de la misma. Esto por parte del receptor residual de LDL y también por mecanismos que no dependen del receptor. Las mayores concentraciones de LDL son causadas predominantemente por el retraso en la eliminación de LDL desde la sangre. Además, dado que también se retrasa la eliminación de IDL, aumenta la producción de LDL a partir de IDL. Los individuos que tienen mutación de los dos alelos del receptor LDL tienen niveles de LDL mucho mayores que las personas con un solo alelo mutante. Algunas personas muestran hipercolesterolemia desde el nacimiento y la identificación del trastorno por lo regular se basa en la detección de hipercolesterolemia en las técnicas de detección sistemática, la aparición de exantomas tendinosos o el surgimiento de una enfermedad cardiovascular sintomática. Los signos físicos en muchos de los pacientes incluyen arco corneal y xantomas tendinosos que afectan particularmente el dorso de las manos y los tendones de Aquiles. El diagnóstico es reforzado por el antecedente familiar de hipercolesterolemia, coronopatía prematura o ambas. Deben descartarse las causas secundarias de hipercolesterolemia notable como hipotiroidismo, síndrome nefrótico y hepatopatía obstructiva. ApoB100 deficiente familiar, conocida como hipercolesterolemia autosómica dominante tipo 2. Es un trastorno que se hereda por un mecanismo dominante y que se asemeja clínicamente a la hipercolesterolemia autosómica dominante tipo 1, con concentraciones altas de LDL y triglicéridos normales. Esta es causada por mutaciones del gen que codifica ApoB100, específicamente en el dominio de unión con el receptor LDL de ApoB100. Esta se caracteriza por incremento de las concentraciones plasmáticas de LDL con niveles normales de triglicéridos. Se observan xantomas tendinosos, aunque no con la misma frecuencia que se detectan en la de tipo 1, y también se advierte un incremento en el riesgo de
Enfermedades coronarias. Las mutaciones del gen de ApoB100 se detectan en forma directa por la definición de secuencias de la región de unión con el receptor en el gen de ApoB o la definición del genotipo respecto a la mutación más común. Por el diagnóstico genético por lo regular no se realiza porque no tiene trascendencia directa. Hipercolesterolemia autosómica dominante causada por mutaciones en PCSK9, conocido también como hipercolesterolemia autosómica dominante tipo 3. Este es un trastorno muy poco común autosómico dominante causada por las mutaciones con ganancia de función en las proteínas convertasa subtilisina quexin tipo 9 y es una proteína secretada que se liga con el receptor LDL y lo condiciona para su degradación. Normalmente, después de que el LDL se liga a su receptor, se internaliza en la estructura de este último y con pH bajo del endosoma el receptor se disocia de LDL y se recicla en la superficie celular. Cuando PCSK9 se liga al receptor del complejo es internalizado y el receptor se dirige al lisosoma y no a la superficie celular. Las mutaciones de aminoácidos causan hipercolesterolemia, intensifican la actividad de la proteína convertasa y como consecuencia disminuyen el número de receptores LDL producidos por el hígado. Hipercolesterolemia recesiva autosómica. Este es un trastorno muy poco común que se observa predominantemente en personas con antepasados de Sardinia. La enfermedad es causada por mutaciones en la proteína ARH, llamada también proteína adaptadora de LDLR, que es necesaria para la endocitosis mediada por el receptor de LDL en el hígado. La hipercolesterolemia recesiva autosómica se une al dominio citoplásmico del receptor de LDL y fija al mismo tiempo a la maquinaria endocítica. En caso de no haber LDLRAP, LDL se liga al dominio extracelular de su receptor, pero no es internalizado al complejo de lipoproteína receptor. La hipercolesterolemia recesiva autosómica se caracteriza por hipercolesterolemia, presencia de xantomas tendinosos y arteriopatía coronaria prematura. Citosterolemia. La citosterolemia es un trastorno raro de tipo recesivo autosómico que puede originar hipercolesterolemia intensa, xantomas de tendones y enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura. Es causada por mutaciones con pérdida de función en dos miembros del cassette de unión con ATP de la familia de los semitransportadores ABCG5 y ABCG8, genes que se expresan en los enterocitos y los hepatocitos. Las proteínas se heterodimerizan para formar un complejo funcional que transporta los esteroles vegetales como citosterol y campesterol y los esteroles animales, predominantemente colesterol, a través de la membrana biliar de hepatocitos y de ahí a la bilis por la superficie del interior de intestinos de enterocitos al interior de la luz del intestino. En individuos normales, la zona proximal del intestino delgado absorbe 5% de esteroles vegetales de los alimentos. En la citosterolemia aumenta la absorción de esteroles por el intestino y disminuye su excreción por la bilis. Y como resultado aumenta las concentraciones plasmáticas y tisulares de este tipo de esteroles y del colesterol. El cuadro clínico usual de hipercolesterolemia son xantomas tendinosos y enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura. Los pacientes también tienen anisocitosis y poiquilocitosis de eritrocitos y megatrombocitos por la incorporación de esteroles vegetales en sus membranas celulares. Episodios de hemólisis y esplenomegalia con el signo de clínico peculiar de esa enfermedad en comparación con otras formas
genéticas de hipercolesterolemia y puede ser un dato que oriente al diagnóstico. Se debe sospechar citoesterolemia en cualquier persona con hipercolesterolemia intensa sin ningún antecedente familiar. Causas secundarias. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo, que se acompaña de incremento de las concentraciones plasmáticas de LDL, proviene básicamente de una disminución de la función del receptor LDL hepático y un retraso en la eliminación de LDL. La hormona tiroidea incrementa la expresión del receptor de LDL por parte del hígado. Los pacientes hipotiroideos a menudo tienen mayores concentraciones de IDL circulantes y algunos también tienen hipertrigliceridemia leve. El hipotiroidismo suele ser sutil y no se detecta fácilmente, en particular si se observó un incremento inexplicado de dicha lipoproteína. Deben someterse a estudios de detección de hipotiroidismo. La reposición de hormonas tiroideas por lo común mejora la hipercolesterolemia. Nefropatía crónica. Esta suele acompañarse de hipertrigliceridemia leve por la acumulación de VLDL y restos de lipoproteínas en la circulación. En personas con insuficiencia renal, aminora la lipólisis de triglicéridos y la eliminación de restos. El riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica aumenta la nefropatía terminal. Las personas con órganos sólidos trasplantados muestran mayores niveles de lípidos por el efecto de los fármacos necesarios para la inmunodepresión. Causas hereditarias de concentraciones bajas de lipoproteínas que contienen apolipoproteínas B. Las concentraciones plasmáticas de LDL colesterol menor de 60 miligramos por 100 mililitros son poco frecuentes. En algunos casos, los niveles de LDL colesterol de tal rango pueden reflejar desnutrición o enfermedades crónicas graves, pero LDL menor de 60 miligramos por 100 mililitros en una persona sana va a sugerir un cuadro hereditario. Más adelante vamos a revisar las causas hereditarias principales de la disminución de LDL colesterol. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la abetalipoproteinemia. Este es un trastorno recesivo autosómico poco común causado por las mutaciones de pérdida de función en el gen que codifica la proteína de transferencia de triglicéridos microsómica, proteína que transfiere lípidos a los kilomicrones de formación reciente y VLDL en el intestino y en el hígado. Esta enfermedad afecta a ambos sexos, sin embargo, es más frecuente en los hombres, llegando a representar hasta el 70% de los casos. La síntesis y secreción de lipoproteínas que contienen ApoB en los enterocitos y hepatocitos del segmento proximal del intestino delgado comprenden una serie compleja de fenómenos que coordinan el acoplamiento de lípidos con ApoB48 y ApoB100 respectivamente. En la imagen podemos apreciar una micrografía de una biopsia duodenal que nos muestra enterocitos con un citoplasma claro. Esto es debido a la acumulación que hay de lípidos, que es característico de la abetalipoproteinemia. Síntomas más frecuentes de abetalipoproteinemia. Tenemos a la retinopatía pigmentada progresiva, cuyo cuadro inicial va a presentarse por una disminución de la visión nocturna y de color, seguida de un decremento de la agudeza visual diurna y evolución última a un estado cercano a la amaurosis. Muchas de estas manifestaciones clínicas son consecuencia de defectos en la absorción y transporte de vitaminas liposolubles. Todo esto como consecuencia de la incapacidad de estos pacientes para poder secretar partículas que contienen ApoB. Se les advierte una deficiencia extraordinaria de vitamina E
y también una deficiencia leve o moderada de vitaminas A y K, además de presentar un deterioro neurológico como ataxia, que es la dificultad para coordinar los movimientos del cuerpo, pérdida de los reflejos tendinosos profundos, acantosis, que son glóbulos rojos en la sangre de aspecto redondeado que pueden llegar a ocasionar anemia. Además, se presentan numerosos síntomas originados por funcionamiento anómalo del metabolismo de los lípidos, como la estatorrea, que es la presencia excesiva de sangre en las heces, diarrea, mala absorción de grasas en el hígado, deficiencias de vitaminas liposolubles A, D, E y K. Es importante referir a estos pacientes a centros especializados para poder confirmar su diagnóstico y dar un tratamiento apropiado. El tratamiento puede comprender una dieta con pocas grasas, abundantes calorías y enriquecidas con vitaminas, acompañadas de grandes dosis complementarias de vitamina E. Hipobetalipopproteinemia familiar. Se refiere a un trastorno con disminución de los niveles de colesterol total, LDL y ApoB por mutaciones. Muchas de las mutaciones que causan hipobetalipopproteinemia originan una proteína ApoB truncada, lo cual disminuirá el ensamblado y la secreción de kilomicrones desde los enterocitos y VLDL desde el hígado. Las mutaciones que causan las partículas VLDL que contienen una proteína ApoB se eliminan de la circulación con rapidez. Esto contribuye a que los pacientes que padecen este trastorno tengan niveles bajos de LDL y ApoB. Los defectos neurológicos en esta forma de hipobetalipopproteinemia tienden a ser menos intensos que los que surgen típicamente en la betalipoproteinemia. Los niveles de LDL y ApoB son normales en los progenitores de pacientes a betalipoproteinemia y bajos en los enfermos con hipobetalipopproteinemia hemocigota. Deficiencia de PCSK9 es otra causa hereditaria de la disminución de LDL colesterol en consecuencia de las mutaciones con pérdida de función en PCSK9. Esta es una convertasa subtilicis quexin A9, una proteína sérica que se une a los receptores de LDL colesterol, incrementando la degradación de los mismos y reduciendo la eliminación de las partículas de LDL colesterol de la circulación. La heterocigosidad respecto a las mutaciones finalizadoras en PCSK9 que interfieren en la síntesis de la proteína se acompañan de una mayor actividad del receptor de LDL hepático y menores concentraciones plasmáticas de LDL colesterol. Trastornos por disminución de colesterol de HDL. Las concentraciones bajas de HDL aparecen muy a menudo en la práctica clínica. Dicha situación constituye un elemento de anticipación independiente e importante de un mayor riesgo cardiovascular y se utiliza de manera regular en los cálculos estandarizados de riesgo, que incluyen los más recientes de la Asociación Americana del Corazón. Sin embargo, no hay certeza de si la disminución de HDL colesterol es el origen directo de la aparición y evolución de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. El metabolismo de HDL recibe influencia muy intensa de lipoproteínas ricas en triglicéridos, resistencia a la insulina y a la inflamación, entre otros factores ambientales y médicos. Por tal razón, la medición de HDL colesterol integra diversos factores de riesgo cardiovascular. Muchas de las personas con disminución de HDL colesterol se han estudiado a detalle y tienen una aceleración de la catabolia de HDL y ApoA1,
Como base fisiológica de la disminución de HDL colesterol, como dato importante, a pesar de que HDL colesterol sigue siendo un marcador notable para valorar el riesgo cardiovascular en la actualidad, no constituye un objetivo directo de intervenciones para elevar el nivel y así aminorar el riesgo cardiovascular. Causas hereditarias de niveles muy bajos de HDL colesterol. Las mutaciones de genes que codifican las proteínas podrían intervenir en forma decisiva en la síntesis de HDL y la catabolia originará disminución de las concentraciones plasmáticas de HDL colesterol. A diferencia de las formas genéticas de hipercolesterolemia, que siempre conllevan a posibilidad de aterosclerosis coronaria prematura, las formas genéticas de hipoalfa-lipoproteinemia, que como ya mencioné anteriormente son la disminución de HDL colesterol, a menudo se acompañan de un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, de lesiones génicas en el locus APO A5, A1, C3, A4 y mutaciones codificadoras en APO A1. La deficiencia genética completa de APOA1 causada por deleción completa del gen APOA1 origina la falta virtual de HDL circulante y agrava el riesgo de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica prematura. Los genes que codifican APOA5, A1, C3 y A4 se encuentran reunidos en el cromosoma 11. Algunas de estas personas sin APOA1 tienen de lesiones genómicas para la actividad del lecitin-colesterol aciltransferasa. Al faltar este último en el plasma, aumentan los niveles de colesterol libre, o sea, no HDL, y en los tejidos. El colesterol libre forma depósitos en la córnea y en la piel. Casi todas las personas con concentraciones plasmáticas bajas de HDL causadas por mutaciones de un aminoácido en APOA1 no tienen cardiopatía coronaria prematura. Enfermedad de Tanger o deficiencia de ABCA1. Esta enfermedad está causada por mutaciones en el gen ABCA1, que codifica el transportador ABC1, que es transportador con caja de unión a ATP, una proteína reguladora del flujo de colesterol que es capaz de orientar el colesterol celular hacia la superficie celular y facilitar su transferencia hacia el núcleo de las HDL. Las mutaciones en este gen provocan una deficiencia severa de colesterol HDL en plasma y depósito de ésteres de colina y retinil. Carotenoides en tejidos no adiposos, por ejemplo, nervios periféricos, raíces dorsales, hígado, vaso, amígdalas, ganglios linfáticos, córnea y mucosa intestinal. Las personas con enfermedad de Tanger tienen concentraciones plasmáticas circulantes muy bajas de HDL colesterol, menores de 5 miligramos por 100 mililitros y de APOA1 menor de 5 miligramos por 100 mililitros. Esta se caracteriza por la casi ausencia de alfa-lipoproteínas, o sea, HDL en sangre. Este colesterol se acumula en el sistema retículo endotelial de estos pacientes y como consecuencia ocurre una hepatomegalia y agrandamiento patonomónico de amígdalas que tienen un color amarillento o naranja. Este trastorno también se identifica por una neuropatía periférica intermitente o mononeuritis múltiple o un trastorno neurológico similar a la esfingomielia. La enfermedad de Tanger posiblemente lleve a un incremento moderado de riesgo de enfermedad aterosclerótica prematura, aunque tal vínculo no es tan grande como debería preverse.
Ante las bajas concentraciones de HDL colesterol y ApoA1 de tales pacientes, estos pacientes también presentan niveles plasmáticos bajos de LDL colesterol que pudiera atenuar el riesgo de una aterosclerosis. Deficiencia familiar de lecitina colesterol acetiltransferasa. Esta es una enzima clave en el transporte inverso del colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Esta es una enfermedad genética que afecta la esterificación de colesterol libre en el plasma, lo que lleva a una acumulación de fosfolípidos, incluyendo la lecitina, en algunos tejidos. Las principales manifestaciones clínicas son opacidades de la córnea, anemia normocrómica y afectación renal, entre las cuales se encuentra la proteinuria, síndrome nefrótico e insuficiencia renal crónica. Se han descrito en humanos dos formas genéticas de la deficiencia familiar de lecitina colesterol acetiltransferasa, como la deficiencia completa o también llamada deficiencia clásica, deficiencia parcial o también llamada enfermedad de ojo de pescado. Ambas son trastornos autosómicos recesivos causados por mutaciones del gen de la lecitina colesterol acetiltransferasa. Los síntomas de la forma familiar o completa incluyen opacidades corneales difusas, anemia hemolítica, proteinuria con insuficiencia renal, donde la insuficiencia renal es la principal causa de morbilidad y mortalidad, mientras que en la enfermedad de ojo de pescado solo hay opacificación corneal progresiva, donde la principal causa de morbilidad es la discapacidad visual debido a la opacidad corneal. Los pacientes presentan muy bajo nivel de colesterol y un alto nivel de triglicéridos. Hipoalfa-lipoproteinemia primaria. La disminución de las concentraciones plasmáticas de HDL colesterol o lipoproteína alfa. La forma primaria del trastorno se define como el nivel de HDL colesterol plasmático por debajo del 10º percentil en el marco de niveles relativamente normales de colesterol y de triglicéridos. Ninguna causa secundaria manifiesta de la disminución de HDL colesterol en plasma y ningún signo clínico de diferencia de lecitina colesterol acetiltransferasa o de enfermedad de Tanger. A menudo se conoce al síndrome también como HDL bajo aislado. El antecedente familiar facilita el diagnóstico de este cuadro hereditario. El origen metabólico de la enfermedad al parecer incluye la aceleración primaria de la catabolia de HDL y sus apolipoproteínas. Algunos de los pacientes pueden presentar mutaciones de ABCA1 y en consecuencia desde el punto de vista técnico tienen enfermedad de Tanger heterozigota. La hipoalfa-lipoproteinemia, que se acompaña con cardiopatía coronaria prematura, puede depender de la naturaleza específica del defecto génico o el defecto metabólico primario, que de una manera directa o indirecta causa la disminución de los niveles plasmáticos de HDL colesterol. Causas hereditarias de los niveles muy altos de HDL colesterol y deficiencia de CEPT. Las mutaciones con pérdida de función en ambos alelos del gen que codifica CEPT causan incremento sustancial de los niveles de HDL colesterol, por lo común mayor de 150 miligramos por 100 mililitros. Al faltar esta actividad de transferencia, aumenta el contenido de éster de colesterilo en HDL y disminuye los niveles plasmáticos de LDL colesterol. Los pacientes con deficiencia de CEPT
muestran elevadas concentraciones de colesterol HDL, ApoA1, 2 y ApoE. Las concentraciones elevadas de HDL se deben a una reducción del catabolismo, especialmente de ApoA1 y ApoA2. En contraste, la síntesis de ApoA1 y ApoA2 es parecida a la que se observa en pacientes con control. A pesar del catabolismo disminuido de ApoA1 y 2, no se ha establecido si el flujo neto del colesterol al hígado está disminuido en pacientes con deficiencia de SEPT. De hecho, no existen datos que sugieran que el índice de movimientos por apolipoproteína de colesterol HDL se encuentra directamente relacionado con el flujo de colesterol al hígado. Adicionalmente a la elevación de colesterol HDL se acompaña a la deficiencia de SEPT en pacientes que presentan esta mutación. Existe una reducción sustancial, alrededor del 40%, en la concentración de colesterol LDL y ApoB. La deficiencia humana de SEPT se encuentra asociada con una disminución de la producción de ApoB y con un incremento de su catabolismo consistente con una mayor expresión de los receptores para LDL en estos pacientes. En el diagnóstico para dislipidemia podemos realizar un análisis de sangre para determinar los niveles de colesterol total, colesterol de las LDL, colesterol de las HDL y de los triglicéridos, o perfil lipídico, del que les hablaré más adelante. Estos se miden mediante un análisis de sangre, puesto que el consumo de alimentos o bebidas puede aumentar temporalmente la concentración de triglicéridos. Aquí se debe ayunar por lo menos durante las 12 horas anteriores a la extracción de la muestra de sangre. Cuando el nivel de lípidos en sangre es muy alto, se realizan análisis de sangre especiales para identificar el trastorno específico subyacente. Los trastornos específicos incluyen varios trastornos hereditarios, como dislipidemias primarias, que generan diferentes anomalías lipídicas y que presentan distintos riesgos. El cribado o perfil lipídico en ayunas. Este contiene las concentraciones de colesterol total, triglicéridos, colesterol LDL y colesterol HDL, medidas después de un ayuno de 12 horas. Los médicos suelen realizar esta prueba cada 5 años a partir de los 20 años de edad, como parte de la evaluación de riesgo que presenta la persona afectada de poder sufrir una enfermedad de la arteria coronaria. Además de medir las concentraciones de lípidos, también se efectúa un cribado de otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, como presión arterial elevada, diabetes o antecedentes familiares de concentraciones elevadas de lípidos. En niños y adolescentes se recomienda hacer un cribado utilizando un perfil lipídico en ayunas entre los 2 y 8 años de edad. Si el niño llegara a presentar factores de riesgo, como tener un familiar con dislipidemia grave o que ha desarrollado una arteriopatía coronaria a una edad temprana, en niños sin factores de riesgo, el cribado mediante un perfil de lípidos sin ayunar se suele realizar una vez antes de que el niño alcance la pubertad, generalmente entre los 9 y 11 años de edad, y una vez más entre los 17 y los 21 años de edad. Para prevenir la dislipidemia es importante llevar los controles adecuados respecto de los valores de colesterol total, HDL, LDL, los triglicéridos y la relación entre el LDL colesterol y HDL colesterol. Visitas periódicas al médico con oportunos controles, sumar al menos 30 minutos diarios de actividad física y una dieta hipocalórica, reduciendo el consumo de grasas
Estos serán los compartimientos preventivos que sin duda revertirán favorablemente en la salud y disminuirán el riesgo de contraer dislipidemia. Es preferible sustituir todo tipo de grasas animales por aceites de oliva, aguacate o almendras como fuente alternativa de grasas. Reducir el consumo de alcohol o prescindir del mismo también favorece la prevención de la dislipidemia.